Ahora sí. Bien. Entonces compartimos la pantalla y empezamos con esto. Equilibrio químico. Lo que hemos visto en la clase pasada, entonces, son la nomenclatura de algunos compuestos. Esos compuestos, acuérdense la diferencia que había entre un átomo y un compuesto. Un átomo era cualquiera de los elementos de la tabla periódica solos. En cambio, el compuesto es cuando dos o más se han unido, se han relacionado para formar una entidad que es más compleja, que es un compuesto. Eso que era la unión, que le llamábamos enlace químico, tenía que ver con prestarse, tomarse, utilizar los electrones de las últimas capas de dos o más compuestos para formar esa relación o ese enlace químico que daba como producto estos compuestos o daba una reacción. Entonces, nosotros teníamos o estábamos describiendo que, por ejemplo, A más B daba como resultado un compuesto que se llamaba C. Ese A y ese B podían ser o átomos solos o moléculas. La molécula podía ser de átomos diferentes, como el caso del agua, hidrógeno y oxígeno, o átomos iguales y serían moléculas, por ejemplo, diatómicas, como es el oxígeno 2, el hidrógeno 2, que eran gases. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase es qué le pasa a la reacción cuando, o sea, esto que es un compuesto A más B es una reacción. Establecen una interconexión, que es una reacción para dar un producto, que era en este caso C. Entonces, lo que vamos a ver es cómo sucede eso desde el punto de vista químico. Y ahí empezamos a hablar de lo que se llama un equilibrio químico, porque es una reacción, un compuesto A, que reacciona con un B para dar C. ¿Cuánto tiempo sucede esa reacción? Hasta un punto que se frena o se establece un equilibrio de la reacción. Entonces, cuando A más B da C, es una reacción que puede llegar a completarse entera, o sea, gastarse todo el A y todo el B, o puede no suceder, o puede suceder parcialmente. Todas esas distintas opciones va a llegar un momento que se estabiliza, y eso se llama un equilibrio químico. Cuando esas concentraciones no se modifican más, o sea, A más B, yo he tenido, suponte, 10 de A más 10 de B, y me va a dar una cantidad de C. Si yo tenía 10 de A y 10 de B, acuérdense que por la ley de conservación de la masa, si eran 10 gramos más 10 gramos, yo voy a obtener 20 gramos de C, si reacciona todo. Pero si se han formado 5 nada más de C, quiere decir que algo de A y de B ha quedado. Pero bueno, lo que quiero decirles es que la cantidad de los productos, sí. Dice Pablo y Lorenzo que Que no los los estoy aceptan. aceptando, a ver. Uy, 3, bien. Y Maxi Aramayo también. Bueno, ahí están los 3 adentro. Perfecto. Entonces, ¿qué es un equilibrio químico? Es una reacción química donde no ha terminado de suceder. O sea, A más B se ha transformado en C, pero siempre ha quedado algo de A y de B. O, lo que es lo mismo decir, que A más B se ha transformado en C, pero después C es capaz de volver hacia atrás y volver a desdoblarse en los reactivos iniciales, o sea, en A más B. Cuando esas concentraciones de cada uno de los elementos se estabiliza, o sea, no se mueve más, hemos llegado a lo que se llama un equilibrio químico. Entonces, imaginemos esta reacción, hidrógeno más yodo, que nos va a dar el ácido yodhídrico. Entonces, esta era una reacción, en vez de ser un relojito aquí, sería como una flecha que indica que la reacción va a suceder en ese sentido. Este sería un compuesto, un átomo o un reactivo A más B que nos va a dar este compuesto C. Va a empezar a suceder aquí en el ejemplo, por ejemplo, las pelotitas violetas pueden ser el yodo, las pelotitas blancas pueden ser el hidrógeno. Entonces, en esta primera etapa, lo que tenemos es cada uno de los elementos de los reactivos por separado. Hidrógeno, oxígeno,
hidrógeno o yodo por separado. Reaccionan entre ellas y nos va a dar un compuesto que es un átomo de yodo con un átomo de hidrógeno y forma este ácido. Pero puede suceder que queden moléculas de hidrógeno, por ejemplo, sin reaccionar, o moléculas, como la que señalo ahí, de yodo, sin reaccionar. ¿Hasta cuándo sucede ese? Hasta que se mantiene un equilibrio. Y ese equilibrio es justamente lo que se llama equilibrio químico. Si uno tuviese que dibujar, vamos a interpretar este gráfico, ¿qué vamos a dibujar aquí? La concentración de cualquiera de los reactivos o del producto en función del tiempo de la reacción. Vamos a partir de una cantidad, de una concentración de hidrógeno. Este puntito azul. Aquí era una concentración, entonces partamos, por ejemplo, supongamos que el puntito más alto es 10, más o menos de 7. Entonces tenemos una determinada concentración, una determinada cantidad de hidrógeno del que partimos, tiempo cero. Y del yodo, que en este caso es la curva o la línea color verdecita. Y supongamos que esta rayita era 10, le llamemos 11. O sea, estos son los dos valores iniciales de la concentración de nuestros reactivos. Una vez que esta reacción empieza a suceder, o sea, el hidrógeno reacciona con el yodo, va a empezar a formarse este compuesto que es el ácido yodhídrico, que es este rojo. Entonces, al comienzo había 0. Una vez que empieza a transcurrir el tiempo, esta concentración, esta cantidad del ácido yodhídrico empieza a aumentar, se está formando. Y esto de los reactivos se está consumiendo, empieza a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se establece el equilibrio, o sea que llega a una concentración fija, permanente, de ambas especies, reactivos y productos, que sería este punto, donde la concentración de hidrógeno que ha quedado es esto, imaginemos que sea un valor como de 2 o de 3, la concentración de yodo que no reacciona más, estamos en 6, y la concentración del ácido yodhídrico formada, supongamos que sea 10. En ese punto, donde la concentración de cada una de las especies químicas permanece constante en el tiempo, por más que avance en el tiempo, no se modifican, ese es el punto o el equilibrio químico de esta reacción. Entonces, Profe, ahí vemos, sí, ¿quién me dice algo? sí, profe, arriba cuando dice equilibrio químico, yo no sé si está hablando sobre el equilibrio, ¿se me puede mostrar arriba? ¿A Ahí, dónde? claro, Sí. HL y equilibrio químico, claro. O sea, la línea esa que está entre puntitos chicos, no determina nada acá, ¿no? ¿O esta? Sí, No, las, no, la de ¿esta? la horizontal, Esta lo que nos sí. está indicando cuál es la concentración del ácido yodhídrico en equilibrio. Porque acuérdate que estamos haciendo un gráfico donde va concentraciones en función de tiempo. Entonces, este punto que yo les he dicho, supongamos que sea 10, nos está diciendo que es la concentración del ácido yodhídrico en el equilibrio. Y este punteadito nos está indicando el tiempo donde empieza o donde se llega a este equilibrio. ¿Sí? Bien, ahora sí entiendo. Quiere decir algo. Ustedes siempre tienen que ver qué se grafica en función de qué, y por lo tanto el punto ese donde se alcanza una estabilidad nos está indicando algo. En este caso, el tiempo al que se alcanza y la concentración. Y esto es qué pasa con el tiempo. Partimos de una concentración de yodo, partimos de una concentración de hidrógeno, al comienzo no hay nada y va a empezar a subir. Está en la diapositiva móvil para mostrar cómo va a ir bajando esto y va a ir subiendo esto en la medida que se esté formando. Entonces, desde el punto de vista químico, lo que podemos es determinar lo que se llama una constante de equilibrio. ¿Qué va a ser la constante de equilibrio? Es un valor numérico. ¿Cómo se lo saca? Como las concentraciones de los productos, suponiendo que haya dos, uno o dos. Espérate que alguien me está mandando. ¿Otra vez hay alguien que no puede entrar? No. ¿Cómo se saca esta constante de equilibrio? Los corchetes de química quieren decir concentración. Entonces, es la concentración del producto elevado al subíndice
de su misma especie. Acuérdense que esto siempre tiene que ser una reacción ya balanceada con sus números. Entonces, la concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D sobre, en el denominador, la concentración de los reactivos de A elevado a la A y de B elevado a la B. Entonces, esta concentración se va a llamar constante del equilibrio cuando estas concentraciones obviamente estén en equilibrio. ¿Qué se ha visto? Que esta constante o el equilibrio va a variar o va a depender de la temperatura. Ustedes imagínense cualquier reacción. Voy a disolver sal en agua. Sal y agua. ¿Cuáles serían mis reactivos? Sal como cloruro de sodio voy a disolver en agua. ¿Cuáles van a ser mis reactivos? Agua y sal. El agua y H2O. Sal. Lo que H2O y sería la sal, o sea, el agua salada. ¿Y mi producto, cómo se llama el agua salada? Depende de la concentración, obviamente, pero la que uno habitualmente utiliza en medicina, solución fisiológica. La solución fisiológica es agua con sal, no cualquier sal, es la sal que se llama cloruro de sodio, la sal la que utilizamos para comer. Esa es la solución fisiológica. Entonces, yo voy a preparar una solución fisiológica, voy a generar una reacción química, donde voy a unir dos compuestos, o dos reactivos, agua y cloruro de sodio, que en general es un cristal blanco, la sal de mesa. Reaccionan y se disuelve, forma una solución. La solución es solución fisiológica. Entonces, lo que aquí te quiere decir es que esa velocidad de disolución va a depender de la temperatura. Si yo pongo en un vaso una cucharadita de sal y la empiezo a mover y se va a disolver, probablemente si no supero la solubilidad de la sal, ¿no? Que es más o menos 3,8 gramos por litro. Entonces yo pongo menor cantidad para saber que, que la puedo disolver. Pongo 2 gramos, la voy a poder disolver. ¿Cuánto voy a demorar en disolver? ¿Cuánto voy a demorar la reacción para que se disuelva? Lo que dice aquí es que si aumento o cambio la temperatura, voy a cambiar esta velocidad. En general, si aumento la temperatura, aumento la velocidad de la reacción. ¿Qué pasa en otros casos? Cuando, por ejemplo, algunas de las fases son diferentes. Es el ejemplo que hemos dado también. Uno es sólido, otro es líquido, o es gas, etc. Cuando las fases son puras, o sea que son sólidas, no interviene o no participa esta constante de equilibrio. Nosotros este tipo de problemas no lo vamos a ver. Lo que tenemos que entender es simplemente cómo es una reacción, qué es la constante de equilibrio de una reacción cualquiera, cómo se la obtiene, y digamos, y saber qué sirve para poder determinar la velocidad con la que se da, cuál es el punto de equilibrio, si uno quiere desplazar la reacción hacia un lado o hacia el otro. Esto sí es importante. Veamos, volvamos a la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, entonces hemos dicho que son las concentraciones de los productos, siempre de lo final, elevado a su mismo número o subíndice cuando la reacción está equilibrada sobre los productos. Le vamos a llamar a esta constante que se llamaba K, porque es constante del equilibrio o de la cinética o de la reacción química, le vamos a llamar Q en un determinado caso. Cuando ese Q sea igual a la K en las condiciones de equilibrio... ¿Q sería velocidad, profe? ¿Cómo? ¿Q sería velocidad? No, Q es calor aquí, pero... Ah, bien, bien, bien. Todavía no importa cómo le pongamos el nombre, sino este valor le vamos a llamar K, o sea, este Q, cuando sea igual a la constante K en equilibrio, es una opción. Este Q puede ser menor que el valor de la constante en equilibrio, o ese Q puede ser mayor que la constante de equilibrio. ¿Qué nos va a decir ese valor Q? Que es una reacción, es un cociente
que se obtiene, a ver si lo tenemos aquí, que se obtiene de las reacciones tomadas experimentalmente, de manera que uno las tiene como de referencia y generalmente se le hace en determinadas condiciones. Suele ser a 25 grados, que son las que se llaman condiciones normales de temperatura y de presión, a una atmósfera, y se tiene ese valor como de referencia de la reacción. Entonces, vos lo mides a tu constante en tu reacción y la comparas con el Q de referencia de esa reacción. ¿Y qué nos puede dar? ¿Que sea igual, que sea mayor o que sea menor? Si es igual, quiere decir que la reacción ya está en equilibrio. ¿Qué pasa si es menor? Imaginemos que si este valor Q es menor, si es menor que un valor de referencia, quiere decir que el sistema va a evolucionar solito, espontáneamente, hacia la derecha. Que lo que quiere decir es que, imagínense si lo que quiere decir es que va a evolucionar a la derecha, quiere decir que la reacción se va a dar en esa dirección. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil que los productos aparezcan, reaccionen o aumenten y vayan disminuyendo los reactivos. La reacción se ha dado hacia la derecha. ¿Qué pasa si ese Q es mayor que el valor de la constante del equilibrio? Quiere decir que el sistema espontáneamente va a evolucionar hacia la izquierda. O sea, si vos los dejas librados al azar, va a haber mayor concentración de los reactivos y va a disminuir la de los productos. Entonces, ¿cuándo vamos a saber o vamos a poder decir que esa reacción está en equilibrio? Cuando ambos valores sean iguales. Y lo que queremos mostrarles aquí que cualquier situación externa que produzcamos en el sistema, en esa reacción, es lo que se llama una perturbación del sistema. Y va a hacer que la reacción se desplace o hacia los reactivos o hacia los productos. ¿Qué cosas pueden ser alteraciones o perturbaciones en una reacción? Cambio de temperatura, cambio de presión. Si uno le modifica, por ejemplo, hablamos del caso de la sal con el agua. Si uno lo calienta, lo ponemos sobre una hornalla, obviamente que lo vamos a hacer mucho más rápido. Ese tipo de modificaciones de las concentraciones producen una perturbación que, si lo dejamos librado al azar, va a tratar de volver a los valores de la K sub C, o sea, del valor de la constante de equilibrio. Va a tratar solo de volver a ese estado de equilibrio. Entonces, hemos puesto una reacción A más B, lo hemos dejado que llegue al valor o a un estado de equilibrio. Modificamos por alguna situación, que hemos dicho temperatura o presión, se modifica o hacia la derecha o hacia la izquierda. Quitamos la perturbación o esperamos que esa perturbación cese, vuelve a tomar el equilibrio. ¿De qué otra manera se puede alterar ese equilibrio? Agregándole más, por ejemplo, reactivos o agregándole producto. Por ejemplo, en la olla, hemos dicho que estamos el agua caliente o el agua, la sal le agregamos para disolver, aumento reactivo. Si aumento reactivo, ¿hacia dónde se me desplaza la reacción? A producir o a generar más producto. Entonces, otra manera de alterar la perturbación de una reacción es con los reactivos o con los productos. Si le agrego reactivo, estimulo el caminito hacia la formación de productos, hasta que se establezca un nuevo equilibrio. Si aumento los productos, establezco un camino o un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se estabilicen o se equilibren los productos. Entonces, aumento reactivos hacia la derecha, aumento productos hacia la izquierda. Cuando nosotros cambiamos la temperatura y el sistema se desplaza hacia donde se consume el calor, esa se denomina una reacción exotérmica. En cambio, cuando lo desprende al calor, va a ser una reacción exotérmica y en ese caso se ha desplazado hacia la izquierda.
Entonces, en el caso de nuevo, del agua con la sal, le pongo calor para aumentar o acelerar la disolución. Lo que hago es desplazando la reacción hacia la derecha. El calor que yo le he dado a la reacción para acelerar la disolución ha quedado dentro de los enlaces. Esto es una reacción endotérmica. En cambio, si al aumentar la temperatura, en vez de producirse el producto, se me descompone, o sea, vuelve a los reactivos, la reacción se me ha desplazado a la izquierda. Ahí va a haber liberación de calor y es una reacción exotérmica. Entonces, a la inversa, si disminuimos la temperatura, el sistema se va a desplazar hacia donde se desprende el calor. Entonces, derecha en las exotérmicas e izquierda en las endotérmicas. ¿Cuál es el principio de Le Chatelier? Que cualquier cambio o perturbación en cualquiera de las variables que van a determinar este equilibrio químico va a producir un desplazamiento en el sentido de contrarrestar o disminuir o tratar de volver al equilibrio, minimizar ese efecto de perturbación que ha sido causado por nuestra modificación de la variable. Ese es el principio de Le Chatelier. ¿Qué pasa cuando cambiamos la presión? La presión no le afecta a cualquiera. Solo le va a afectar a los que se encuentran en estado gaseoso. Y cuanto mayor presión le pongamos al sistema, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menor número de moles. ¿Cómo se determinan los moles? Eso lo vamos a ver en otras unidades, pero es más o menos, tiene que ver con el subíndice que está en el valor de la reacción igualada. Entonces, a mayor presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. Todo esto que hemos dicho hasta aquí está resumido en esta diapositiva, que es la más importante. A ver, la veamos. Voy a sacar esto para que no moleste. El primero que quiere decir este delta, digamos, triangulito en química es un delta, quiere decir un cambio. El delta de reactivos, acuérdense que los corchetes quiere decir concentración. Entonces, un cambio en la concentración de los reactivos mayor que 0, si acuérdense que la concentración de los Se reactivos desplaza para los productos. nos desplaza hacia los productos. Acuérdense que esto de mayor que 0, menor que 0, tiene que ver porque la constante es un cociente entre dos valores. Si yo tengo, eso digamos, aparte para que ustedes lo deduzcan, no que lo aprendan de memoria. Si yo tengo dos valores en un cociente, en una división, donde el de arriba es mayor que el de abajo, si yo lo divido, me va a dar un número mayor a 1. Mayor a 0, perdón. ¿Sí? Tengo 5 dividido 1, da 5. Es un número mayor que 0. En cambio, si yo el de arriba es bajito, 1 dividido 2, el valor es 0,5. El valor va a ser menor que 1. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, por eso quiere decir las concentraciones de los reactivos, que siempre los reactivos van en la parte inferior de la fórmula. Cuando hay un cambio en la concentración de los reactivos mayor a 0, va a estar desplazado hacia la derecha. Cuando es menor de 0, va a estar desplazado hacia la izquierda. Y a la inversa con los productos. Aumentamos la concentración de los productos, va a ir hacia la izquierda, aumentamos. Yo aquí, muchas veces con un dibujito, me parece que por ahí se entiende más. Imaginemos entonces una reacción, no miren esto todavía si no estamos hablando de los reactivos, donde hemos dicho que A más B nos va a dar una reacción cualquiera que nos dé C. Voy a poner con otro color para que lo vean más claro. Si yo aumento A... Profe, baja un poquitito, no se ve mucho. ¿No lo ven? ¿No te he entendido que lo baje a qué? Sí, bájale un poquitito la pantallita, bájale un poco porque no se ve. Justo la parte de abajo del monitor tapa. A ver ahí. Pero no.
No me permite más. A ver si no voy a poner otra pantalla. Espérate que... Es como para que lo entiendan a esto de los reactivos, que es muy simple. Una vez que lo entiendan. A ver, vamos a compartir una pantalla en blanco. Aquí. Tengo una reacción cualquiera donde los reactivos es A y B. Entonces me va a dar como producto, hagamos de cuenta que es uno solo y que es C. Entonces, ¿qué puede pasar? Que es lo que estamos queriendo decir. Estos son los reactivos, estos son los productos. O hagamos de dos para que realmente estemos hablando de concentración o de diferencia. ¿Qué puede pasar entonces? Que aumentemos la concentración de este reactivo. Esta reacción, sin duda, si vos vas a unir A más B, tiene que desplazarse a la formación de C más D. ¿Cómo puedo modificar esta reacción que está en equilibrio? Le agrego A. Si yo le agrego, imagínense una flecha que empuja aquí, esto lleva para acá. Si yo aumento o produzco un aumento de la concentración aquí, sin duda esto me lleva para acá. Ustedes imagínenselo incluso como una fuerza. Aprieto aquí, me sale para este lado. Aprieto aquí, me produce hacia el otro lado. Entonces, la conclusión, que es la diapositiva que hemos visto, es aumento concentración de reactivos. Perdón, ahora un detallecito más porque estamos hablando de los delta. Yo tengo, vamos a escribir con este con un color distinto, azul. Yo tengo de este 10 y de este tengo 10. Entonces, si hubiera reaccionado todo, habría de la suma de esto 20. Podría ser 7 más 13, cualquier combinación. Pero sin duda, la suma de esto me tiene que dar 20 si no me queda nada de esto. Pero como esto es una reacción en equilibrio, no es cierto que esto pase. Entonces, por ejemplo, al reaccionar, me quedan 19. 4 de este, cualquier cosa, más 2 de este. ¿Sí? Esto es una reacción hipotética cualquiera. Lo que me dice la diapositiva es, si yo modifico la concentración de estos reactivos para abajo, pongo, en vez de 10 pongo 6, y en vez de este 10 pongo 7, esta reacción comparada con esta va a ser más. Esta reacción hemos dicho que en azul hacia C más D. Yo tengo 10 más 10 y tengo en estado de equilibrio con este hipotético valores. Entonces yo lo que les digo, modifico la concentración de A y B en 6 y 7. He bajado esto. Entonces, ¿hacia dónde se me desplaza la reacción? Estos valores los he bajado. Entonces, en vez de subir, lo que he hecho es bajarlos. ¿Hacia dónde se me desplaza la reacción? Para la izquierda. Hacia la izquierda, perfectamente. He bajado la concentración. Al revés, si les dijese que en vez de 10 pongo 18 y pongo 20 de este, es como que Va a hubiese la derecha. aumentado esto, la reacción se me desplaza para allá. ¿Sí? De la misma manera es cuando hablo de los productos. Aumento la concentración o disminuyo la concentración, va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos de nuevo a la diapositiva donde estaba el resumen. Y aquí lo que estamos hablando cuando hablamos de delta es ya la diferencia. Si yo digo que la diferencia de los reactivos es mayor que 1, he aumentado. Antes era 3 y ahora es 5. O sea, la distancia, la diferencia entre el primero y el segundo, las variaciones del equilibrio, son mayores que 0. Porque si yo pongo la misma cantidad, obviamente que me sigue dando 0. ¿Sí? ¿Me entienden cuando digo diferencia y no cantidades a las que me refiero? Entonces, si aumento los reactivos, porque es más de 0, me traslada o me dirige hacia la derecha. Disminuyo la cantidad de reactivos, menor de 0, llevo hacia la izquierda. Y a la inversa con los productos. Aumento productos, me va hacia la izquierda, disminuyo productos, me va hacia la derecha. Lo mismo pasa con las temperaturas. Aumento la temperatura. Una reacción que hay más de 0, que pierde calor,
va hacia la izquierda. Aumento la temperatura y la reacción se me desplaza hacia, hay un consumo de calor, la reacción se me desplaza hacia la derecha. En cambio, si disminuyendo la temperatura, la reacción pierde calor, es porque se me ha desplazado hacia la derecha. Si al cambiar temperatura, la reacción es endotérmica, consume calor, se me desplazó hacia la izquierda. Y con respecto a la presión, no olvidar, solo influye o afecta cuando entre los elementos que tenemos en cuestión hay gases. ¿Y hacia dónde se va a ir? Hacia donde haya el menor número de moles de gases. Entonces, si aumento la presión, hacia donde hay menos número de moles. Disminuyo la presión hacia donde hay más número de moles del gas en cuestión. Y ese es todo la parte teórica de esta clase y vamos a seguir con nuestra nomenclatura. ¿Pero lo han entendido? La última parte, profe, ¿De cuál? de hacia donde menos y hacia donde más. No lo entiendo eso. ¿De productos o de temperatura? De producto. Yo temperatura no entiendo muy bien, profe. Voy a hacerle de nuevo. Lo de temperatura tampoco, profe. Aquí estábamos de nuevo con esta reacción. Esta reacción, imaginemos que tenemos dos líquidos, como para que ustedes puedan, sin saber exactamente de qué compuesto se trata, pero poder determinar. Yo tengo un tubito azul y le agrego otro líquido rojo. Si yo los toco, están a temperatura ambiente, 25 grados. Entonces yo uno el tubo rojo con el tubo blanco, con el tubo azul. Y si se me va a producir una reacción. No sé qué reactivos son. Pero si lo toco al tubo, hay desprendimiento de calor. La reacción ha sido endotérmica, exotérmica, desprendimiento. Porque le entregue el calor a su mano, sería. Porque ha liberado calor al medio. Esa reacción es liberadora de calor, se llama exotérmica. Ahora, si yo tengo dos tubitos y los mezclo, y lo toco y se ha puesto más frío, ha consumido calor, esa reacción es endotérmica. O sea, ya saben cuándo es endo y cuándo es exo. Entonces, Sí. lo que dice aquí, cuando la reacción es endotérmica, a ver, volvamos para que lo asocien con lo que hemos visto. Entonces estamos aquí, tenemos dos tipos de reacciones, exotérmicas o endotérmicas. Cuando a una reacción, yo sé que si uno el tubito rojo con el azul, se me pone caliente, o sea, la reacción es exotérmica. Estaríamos en este caso o en este otro que les estoy señalando. Ahora, lo que yo te digo es, estamos a 25 grados, estamos en un ambiente de 25. Ahora vamos a ponerlo más frío, vamos a ponerlo en un baño que esté a -2. Pero es una reacción endotérmica. Agrego el reactivo blanco, el rojo con el azul. ¿Hacia dónde se me va a desplazar la reacción? Al disminuir la temperatura sería este caso. Y la reacción ser exotérmica, la reacción se me desplaza hacia la derecha. Si la reacción, si yo le subo, Profe, que suceda a ahí 25, era. lo pongo en un agua a 40, lo que he hecho es subir la temperatura. La reacción era exotérmica, la reacción se me desplaza hacia la izquierda. Eso quiere decir el cuadrito. ¿Lo entendieron? ¿Y un ejemplo de las endotérmicas cómo sería? Y la endotérmica es lo mismo, pero solo que baja la temperatura. Yo he puesto una pastilla o un polvo o una solución A y lo junto con una solución Z, y resulta que cuando se ha reaccionado yo lo toco al tubo y bajó la temperatura solo, espontáneamente. O sea, la reacción es endotérmica, consume. Claro, endotérmica sería cuando absorbe el calor. ¿Cómo? Endotérmica sería cuando absorbe el calor. Cuando consume el calor la reacción. Sí, le saca al medio y entra a la molécula. Entonces, si vos lo tocas en el tubo, lo ves más frío. Eso es una reacción endotérmica. Yo no entiendo mucho el tema de las flechitas y de las, ¿cómo se llama esto? El Bueno, no me sale cómo se desplazamiento llama de las esto. reacciones, tanto como los productos como los reactivos.
Ahora vamos de nuevo a este para que lo vean. ¿Qué es lo que está resumido en esto? Es qué pasaría en una reacción si yo le modifico la temperatura. O sea, yo, imaginemos el caso del exotérmico. Pongo 5 mililitros de A y 5 mililitros del B. Era el azul con el rojo. Los mezclo. Se me pone caliente el tubo. Ahora, si yo esa misma reacción, en vez de hacerla aquí al aire, que son 25 grados, la pongo en una olla que tiene 40 grados, y ahí mezclo A más B, o el tubo ya mezclado lo meto en un sistema de temperatura más alta, yo ya sé que es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? He hecho esto, aumentar la temperatura en una reacción exotérmica. La pregunta es, ¿para dónde se me ha desplazado? ¿Va a haber más productos o más reactivos? Se me ha desplazado hacia la izquierda. Entonces va a haber más reactivos. Es como que la reacción ha vuelto para atrás por yo haberle subido la temperatura en una reacción exotérmica. Si la reacción hubiera sido una endotérmica que se enfría, yo la pongo en un sistema con más temperatura, la reacción se me desplaza más hacia la derecha. Y profe, en un ejemplo, ¿cómo yo sabría si es exotérmico o endotérmica? Eso se mide experimentalmente y ustedes van a ver que todas las reacciones tienen un delta o un delta de H, que es lo que está indicando si hay pérdida o ganancia de calor. Digamos, no es... Profe, Claro, un claro. ejemplo de exotérmica puede ser cuando sacamos un hielo del freezer, por ejemplo. No hay reacción, ahí hay cambio de estado. Ahí sí Endo- haciendo agua antes y después. Esto, ¿sabes para qué es? Porque esto es química. Esto es, suponte que estén haciendo una reacción, estén haciendo una fábrica, y en una fábrica están obteniendo un determinado producto. Y para obtener ese producto necesitan una reacción química. Por decirte, yo estoy queriendo inventar un líquido verde clarito que me va a servir como una esencia. Voy a mezclar A más B que me da ese producto. Entonces yo, para hacerlo más eficiente, en general lo que quiero es que A más B reaccione más rápido y todo. Entonces bien desplazado hacia la derecha. Entonces yo voy a ver, primero voy a analizar qué tipo de reacción es la que se produce. Que forme todo el producto. Sí. ¿No te he entendido? ¿Maxi es el que hablaba? Sí, que va a formar solamente productos. O sea, se forma el producto, porque supongo que yo estoy diseñando una fábrica en la que fabrico Sí, sí. un compuesto, que yo ya sé cómo es la reacción química y voy a poner los dos productos. Pero yo quiero que sea más eficiente, que produzca más cantidad en menos tiempo. Entonces yo lo que necesito es que la reacción se me desplace hacia la derecha con mayor velocidad o mayor cantidad. Entonces yo tengo que ir analizando qué tipo de reacción química es. Primero tengo que ver si es endotérmica o exotérmica, y lo hago experimentalmente o por las tablas de ver cuál es el valor del delta de H, se llama, que vamos a ver en otras unidades. Ese valor me va a indicar cuánta caloría o desprende o consume. Entonces yo ya sé cuál es, si es endotérmica o exotérmica. Entonces, si es exotérmica y yo quiero acelerarla hacia la derecha, aumentarle la temperatura. Ahora, si es una endotérmica, si es una exotérmica, y yo la quiero acelerar hacia la derecha, le voy a tener que bajar la temperatura. ¿Sí? ¿Me entienden cómo se interpreta esto para cada reacción en la necesidad que tengan que hacerle? Sí, profe. O sea, estudiándolo o viéndolo en forma abstracta, por ahí parece como si fuese un contenido vago, pero es siempre aplicada. La química es la vida misma de nosotros. Entonces depende de en qué uno lo esté relacionando. Lo mismo pasa con los gases. Si vos estás mezclando un gas como oxígeno, por decirte, con una barra de yodo, el yodo es sólido, no es un gas. Solamente cambiar la presión me va a cambiar las condiciones o las características o la capacidad de reacción del gas. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Si aumento la presión, hacia donde haya menos número de moléculas. Entonces, si yo he reaccionado 7 moléculas de nitrógeno más 2, ahora le agrego el 15. Yo quiero que la reacción se me desplace a la derecha, donde hay menos número de moléculas del gas. Si yo quiero que se me desplace hacia ese lado,
lo que voy a tener que hacer es aumentar la presión. ¿Por qué? Para que yo desplace la reacción hacia donde menor número de moles hay, debo aumentar la presión. ¿Sí? Entonces, siempre hablando de hacia dónde se desplaza el equilibrio de una reacción, modificando algunos de los parámetros que rigen esas reacciones químicas. Bueno, con esto hemos terminado la parte teórica del equilibrio químico. Lo que vamos a ver ahora es la última parte de nomenclatura, que son las sales. Y para eso voy a hacer como la otra vez que me filmaba directamente al cuaderno, que me parece que ahí va a Profe, ser perdón. mejor. Puede hacerlo como ha hecho la otra vez con el teléfono, porque los primeros 15 minutos que he estado grabando con la, o sea, con la No se pantalla ve de la bien. notebook no se ha visto bien. Perfecto. Entonces, lo que no me acuerdo si me he puesto como otro usuario o hemos salido y hemos vuelto a entrar. No, creo que no hemos salido igual. Usted tiene dos Han usuarios, puesto creo. otro usuario, profe, porque de ahí aceptaba a los chicos. Perfecto. Entonces vamos a entrar con este otro. ¿Alguien tiene el ID de la reunión a mano para que me lo dicte? Está en el grupo de química, profe, yo no lo tengo. Bueno, como estoy por usar el mismo teléfono, esperen un segundito que lo anoto. Ocho, dos, nueve, ocho, uno, seis. 829 8164 Espérate, así me lo dictas. Sí. 829 ¿Sí? 8164 ¿Sí? 1295. Sí. Y la contraseña es Espera. 01. No, no me pidió. No sé por qué. Listo. A ver. Listo. Ahora sí. Ahora pongo en silencio esto, por si no acopla. ¿Ahí ven ustedes? ¿Ahí ven el cuaderno ustedes? No. Ahora sí, No lo ven. sí, profe. A ver. Ahí creo que lo ven. Bien. Ahí. Ahí. Volvamos a hacer como un repaso general, medio rapidito, de la nomenclatura para que les quede claro y entendamos a dónde vamos ahora. Hemos dicho que teníamos siempre metales y no metales. Los metales, los de la izquierda de la tabla periódica, los no metales, el triangulito que está arriba, a la derecha, mucho más acotados. Lo primero que hemos visto es cómo se relacionan o cómo reaccionan con el hidrógeno. Y los que reaccionaban con los metales se llamaban hidruros. En cambio, con los no metales, en general se llamaban halogenuros, no sé ni qué he escrito, halogenuros, digamos en homenaje, no sé si llamarlo así, a los halógenos, que son el que están al lado de los gases nobles. Pero también lo puede hacer el nitrógeno, el azufre, que son parte de los metales. Voy a sacar la hojita de la tabla periódica. Yo la tengo. Profe, ¿no se llamaban también hidrácidos o era otra cosa eso? Sí, también son los hidrácidos. Pero los hidrácidos son los halogenuros. En la nomenclatura, digamos, más moderna para tratar de unificar criterios, la realidad es que en cada vez que se juntan los que hablan de nomenclatura, le modifican y terminan agregándole una manera más. Entonces, lejos de unificar para que sea más fácil, a mi criterio, lo hacen más complicado, porque cada uno le pone un nombre distinto o le agrega.
Igual hay muchos de estos compuestos que tienen nombres tan comunes que al final se terminan conociendo con el nombre habitual que se usa o que lo usan en cada país, porque yo he visto que también depende un poco de eso. Pero el hidrácido también es una manera de llamar, porque son ácidos, los no metales que se unen con el hidrógeno son todos hidrácidos. Bueno, entonces, hidruros. ¿Qué otra característica tenían estos compuestos con el hidrógeno? En el caso de los no metales, era con la menor valencia. Entonces, valencia. Por ejemplo, cloro, bromo, yodo, flúor, solo lo hacen con valencia 1. En el caso de los hidruros, por ejemplo, eran con los del grupo que se llama 1A o 2A, que eran alcalinos o alcalinos térreos. Listo con los compuestos que se forman con el hidrógeno. Después los otros compuestos que se forman con el oxígeno. Le llamábamos óxidos básicos a los que se combinaban con metales. Y óxidos ácidos o anhídridos a los que se combinaban con los no metales. Y en este caso, cuando tenían una sola valencia, se llamaban óxidos de, y el nombre del compuesto que tiene, porque al no tener más que una sola valencia, no hay opción de llamarlos. En cambio, cuando tenían con dos valencias, o sea, dos maneras o dos posibilidades de combinarse, podían tener el valor más bajo terminado en oso y el valor más alto terminado en ico. Ejemplo, cúprico, cuproso. Férrico, ferroso. ¿Y el hiperico, profe? Cuando tenía 3 o 4, digamos, en la parte de los metales casi no hay tantas opciones, salvo el manganeso, que son más excepciones. En cambio, en los óxidos ácidos o anhídridos hay mucho más, como el caso de los halógenos, que tienen o pueden tener hasta 4 valencias. Entonces pongamos el caso más complicado porque de ahí lo deducen. 4 valencias, como por ejemplo el cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7, teníamos los del medio, manteníamos esta nomenclatura, no había duda, oso y el ico, pero había una nomenclatura menor todavía, entonces se llamaba hipo, parte de la desinencia del compuesto oso, y per, parte de la desinencia ico. Entonces, este sería hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Pero si tiene 2, se utilizan estas 2 del medio solamente. Y si tiene 3, se utilizan esta. La que se agrega para los 4 es las últimas, que solo lo tienen aquellos que tienen 4 valencias. Estos son los óxidos básicos, óxidos ácidos y anhídridos. Con respecto a la nomenclatura, teníamos otras 2 opciones, que era otra nomenclatura. Era simplemente llamarle con el nombre del óxido, el nombre del metal al que corresponde y entre paréntesis la valencia en números romanos. Ejemplo, el óxido del hierro sería óxido de hierro entre paréntesis 3. Óxido de hierro entre paréntesis 2. Anhídrido. En este caso, cuando es el anhídrido de un compuesto, que no se le dice, en general de los no metales no se dice anhídrido de cloro, sino se dice anhídrido clórico o anhídrido generalmente se utiliza esta desinencia y se pone entre paréntesis el valor en números romanos. Y la otra opción era nombrando, vamos a ponerla aquí que no me he entrado en el espacio, nombrándolo con la fórmula
desde el punto de vista el número de átomos. Número de átomos. O sea, por ejemplo, esto sería un dióxido de carbono. Dióxido de carbono, trióxido Profe, de eso no hierro. tiene como una forma que se dice tradicional, stock, no me acuerdo cómo eran. Sí, ese es el nombre del tipo de nomenclatura. Como a mí me interesa que lo llamen, no me interesa que diferencien si es la nomenclatura UPAC, si es la tradicional o si es la última, la anterior o la común, sino que le pongan el nombre que le pongan, pero tengan una coherencia o una idea clara de por qué se llama de una forma o por qué se llama de la otra. Claro. UPAC es la OSOICO, tradicional es la que utiliza nombres antiguos, o como por ejemplo amoníaco. Bien. Claro. Después hemos dicho que había otros dos compuestos importantes que son hidróxidos y ácidos. Estos compuestos tienen la similitud que en los dos casos son óxidos básicos en este caso, y aquí son óxidos ácidos o anhídridos, donde los hacemos reaccionar en ambos casos con el agua. Estos óxidos básicos forman un compuesto que se llama hidróxido. Este hidróxido tiene una fórmula común que no tiene excepciones. El metal, entre paréntesis, a ver si me ha salido, se me ha salido, ahí está. Entre paréntesis, el oxidrilo, y aquí va la valencia del metal. Ejemplo, hidróxido de aluminio. El aluminio tiene valencia 3. Entonces, el hidróxido de aluminio, su fórmula es esta. Hidróxido de aluminio. El sodio tiene valencia 1. Entonces, el hidróxido de sodio tiene esta valencia. Esto es escribir la fórmula. Si yo les pido obtenerlo al compuesto, ahí tenemos que partir del óxido, sumarle agua y poner, esto es una reacción química, A más B nos da C. Entonces, si yo les pido cómo es la obtención del hidróxido de magnesio, tienen que escribir primero el óxido de magnesio, que se invierten las valencias 2 y 2. Como se puede simplificar, la fórmula del óxido de magnesio es esta. Que más agua, como es un óxido básico de un metal, el producto que se forma es un hidróxido. El metal, el grupo oxidrilo y la valencia del metal. Profe, una Tengo pregunta, que igualar. tenemos que aprender a hacer productos. Tienen que aprender a hacer lo que se llama la reacción química. Sí, es muy simple. Es poner el óxido más agua y poner el producto que se forma. Claro, pero hablo en general, Y que todas las reacciones sepamos hacerlo en productos. Porque yo he tenido eso y yo nunca he llegado a aprender a eso porque necesitas bastante lógica y tienes que saber mucho para poder hacer los productos. Después el balanceo, todo lo que quieras, sí, pero... No tienes que, porque aquí no vamos a hacer reacciones complicadas, sino simplemente la de obtención de los hidróxidos y obtención de los ácidos. Vos ves que la obtención de los hidróxidos es siempre igual. Pongamos un óxido de valencia 1, como puede ser el óxido de potasio. Yo les digo, obtener el hidróxido de potasio a partir de sus componentes. El hidróxido se obtiene siempre, hemos dicho, del óxido básico más agua. Entonces, el óxido del potasio, como tiene valencia 1, invierte la valencia, le queda el 2 para acá y el 1 para acá, más agua. Más. Se obtiene el hidróxido de potasio. Valencia 1, este es. Esa es toda la reacción. Tengo que igualar 2 hidrógenos, 2, aquí va 2. 2 potasios, ahí está igualada.
Eso es fácil, profe. Este es de valencia 2. ¿Cómo? Sí, sí, se entiende, es fácil. Es fácil y además la reacción es siempre igual. Es el óxido básico más agua y media el hidróxido. Tienen que igualar por tanteo digamos, el subíndice y nada más. Cuando es valencia 3, hidróxido de aluminio, más agua. Aluminio, oxidrilo, 3. Igualemos este. 2. 3 por 2, 6. 3, 6. 3 por 2, 6. Ahí está igualada. Y no se olviden que, además las pueden tener, acuérdense que esto siempre es un parcial a libro abierto. Lo que pasa es que tienen que haber sabido hacer su resumen para que les quede claro. Las igualaciones son siempre las mismas cuando se trata de la misma valencia de cada uno de los elementos. Todos los elementos que tengan valencia 2 se van a igualar de esta manera. Todos los que tengan valencia 1 de esta manera y todos valencia 3 de esta. Valencia 4 hagamos. Por ejemplo, el plomo. Más agua, óxido de plomo, hidróxido de plomo, perdón. ¿Cómo igualamos esto? 2, necesito 2. Aquí un 2. 2 más 2 son 4, 2 más 2, ahí está igualada. Esos son los hidróxidos. Y ahora venimos a los ácidos. Los ácidos, digamos, es la misma combinación. El óxido ácido, hemos dicho que tenía la misma teoría de cómo formarse, se invierten las valencias y se simplifica si son pares iguales, más agua. Y aquí sí vamos a formar los ácidos. ¿Y en los ácidos qué era? Teníamos el no metal en el medio, le llamemos no metal, NM, el hidrógeno a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Y aquí sí teníamos una trampita que primero teníamos que ver si era impar o par, la valencia del elemento. Si es impar, es 1, y si es par, es 2. Cuando ustedes están escribiendo el ácido, se supone que saben la valencia del no metal. Entonces, uy, ¿hay una voz? ¿Puede ser que sea una voz de ustedes? ¿O se me metió otra llamada? No, profe, no sé quién está desmuteado. Ah, bien. Profe, Bueno. ¿cómo se llamaba también hidróxido en ácidos? Estos se llaman ácidos. Ah, sí. Ácidos. Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, hagamos de todas las valencias, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque en los ácidos sí las tenemos a todas. Hagamos de un halógeno cualquiera, del cloro, que sabemos que tiene valencia 1, valencia 2, valencia 3, 1, 3, 5 y 7. Entonces, primero escribimos el óxido, porque necesitamos el óxido para hacer el ácido. El óxido es oxígeno y cloro. Oxígeno, cloro, oxígeno, mejor dicho, cloro, oxígeno. El oxígeno valencia 2, siempre va 2 para este lado. Y este hemos dicho valencia 1, va 1, 3, 5, 7. Estos son los óxidos. Este es más agua. Más agua. Esa es la reacción química que sucede. Vamos a formar el ácido. ¿Cómo es el ácido en este caso? El cloro en el medio, hidrógeno a la izquierda, oxígeno a la derecha. Impares, va 1. Valencia de este 1, sumamos 1 más 1, 2. Dividimos en 2 porque la valencia del oxígeno es 2 y nos da 1. 2 dividido 2, 1. Queda como está. Este tiene valencia 3. 3 más 1, 4. Dividido 2, 2. Valencia 5. 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. Valencia 7. 7 más 1, 8. Dividido 2, 4. Entonces, esta es la fórmula del ácido hipocloroso. Esta es la fórmula del ácido
cloroso. Ácido clórico, ácido perclórico. No está igualado. 2 cloros, aquí tiene que haber un 2. 2 hidrógenos, ahí se igualó. Este, ¿cómo lo igualamos? 3 más 1, 4. 2 de este. 2 por 2, 4. 2 cloros, 2 hidrógenos. Igualada. 2 cloros, 3 por 2, 6. 2. Estos se igualan todos iguales. 4 por 2, 8. 7 más 1, 8, 2. Hagamos uno con valencia 2 y con valencia 4. Por ejemplo, el azufre. El azufre tenemos valencia. El azufre, si lo ven en la tabla periódica, tiene valencia 2, valencia 4 y valencia 6. Pero aquí sabemos que con valencia 2, que es la menor, se combinan para formar ácidos solo con el hidrógeno, formando lo que hemos dicho que le llamábamos un halogenuro, que, o también hidrácidos, como ha dicho el compañero, este tenía valencia 2, la menor, y el hidrógeno 1. Y este se llama ácido sulfídrico. Y este es un ácido especial muy fuerte. Este es el famoso ácido de las bombitas de olor. El olor a podrido, a huevo podrido, con el que se hacían para las bromas en los colegios. Ya no sé, en mi época por lo menos lo hacíamos, ahora no sé, espero que no. En cambio, con la valencia 4 y valencia 6, reaccionan como ácidos, o sea, a partir de sus óxidos. Entonces, lo pongamos aquí separado para que sea más clarito de ver. Tenemos azufre y oxígeno. Valencia 4, el 2, el oxígeno le da el 2, el azufre le da el 4. Se simplifica y nos queda este como ácido de valencia, como óxido de valencia 4. Este, el 2 para acá, el 6 para acá, nos queda el 3. ¿Cómo se llamaba este óxido? A esta se la considera la sulfurosa, bien. Y este, sulfúrico. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para formar el ácido? Le vamos a sumar agua. Entonces, vamos a obtener el ácido. El no metal en el medio, hidrógeno a la izquierda, oxígeno a la derecha. Valencias pares. El hidrógeno va 2. ¿Qué valencia tiene este? 4. 4 más 2, 8. Dividido 2, 4. Perdón. Valencia 4 más 2, 6. Ya no sé ni sumar. Dividido 2, 3. Valencia 6 más 2, 8. Dividido 2, 4. ¿Cómo se llama este? Ácido sulfuroso. Y este, ácido sulfúrico. ¿Sí? Hemos hecho con todas las valencias. 1, 3, 5. ¿Y este cómo se iguala? 3, 2, 1. Igualado. 4. Igualado. Esos son los ácidos. Estos son los hidróxidos. Y ahora sí viene lo más complicadito, que son las sales. ¿Qué pasa con las sales? Las sales es la combinación de dos otras especies químicas, que son hidróxidos, que acabamos de ver, más ácidos. La combinación de un hidróxido con un ácido nos da una sal. Entonces, escribamos cualquier hidróxido, por ejemplo del sodio. Acuérdense que es el metal, el oxidrilo, con la valencia que tiene. Y un ácido cualquiera, escribamos por ejemplo el ácido hipocloroso. Como sabemos que el hipocloroso tiene valencia 1, más 1, 2, dividido 2, 1, por eso esa es la formulita. ¿Qué nos da de producto? Una sal. ¿Qué tenemos que ver aquí? ¿Dónde está el secreto para no confundirse? A ver, vamos a ponerlo con alguno de estos flúor.
Ustedes tienen que ver dos cosas en los hidróxidos, o sea, dos cosas, una en los hidróxidos y una en los ácidos. La valencia, que aquí como tiene uno, redondeado el hueco, el nada. Y la cantidad de hidrógenos. Entonces, cuando uno forma las sales, lo que tiene que tener claro es cuántas especies reactivas tiene del hidróxido. Es el número de oxidrilos. ¿Cuántas especies reactivas tiene el ácido? Es el número de protones o de hidrógenos. Y vamos a combinar estos para formar la sal. De manera que la parte del hidróxido que va a formar la sal es el metal. Y la parte del ácido que va a formar la sal es la parte del no metal. De manera que yo voy a poner... profe, se le cortó todo, no sé. ¿Se cortó? A ver ahí. Ahí vuelvo a empezar. Hidróxido y ácidos. El hidróxido lo escribimos como, digamos, de acuerdo a su valencia. En este caso, como es 1, no va nada, y por eso no he puesto nada ahí. Y el ácido, escribimos la fórmula. Y lo que tenemos que tener claro, cuántos hidrógenos tiene. Aquí, lo que me interesa es la parte del metal y la parte del no metal, que son los que van a formar la sal. Profe, en el no metal, Entonces, en el no metal del ácido va incluido el oxígeno. sí, es como si fuese el radical, es con el oxígeno. Profe, ¿Por qué? puede apagar la cámara de la compu porque me está consumiendo el doble de datos. Ah, mira vos. A ver ahí. Ahí están. Gracias, profe. Entonces, ¿cómo se forma la sal? El metal, y ponen entre paréntesis la parte del ácido, lo que se llama el radical, que va a reaccionar. Y así invierten sus valencias. El sodio vale 1, tendría que ir para acá. ¿Y cuántos hidrógenos tiene 1? El 1 va para acá. Esta sal es la sal formada por el hidróxido de sodio. Profe, ¿cómo? ¿Invierten las valencias? Invierte las valencias. Ya no del compuesto, sino del número de hidrógenos y de la valencia o del número de hidróxidos o de oxidrilos. Aquí tiene uno, no invierto nada. Este es la sal que se me ha formado de estos dos compuestos. Y esta sal es donde tiene una manera de llamarse que si provenía del oso, se transforma en hito, y si provenía del ico, se transforma en ato. Este hidróxido era hidróxido de sodio, y este era un ácido, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Ácido clorhídrico. Ah, no. Hipocloroso. Hipocloroso, valencia 1. Entonces, este se va a llamar, se nombra primero la parte del no metal, se va a llamar hipo. Si terminaba en oso, se va a llamar hito. Entonces, hipoclorito de la parte del metal, de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? Dice que estoy las sales. La lavandina. Ah, qué pícaro, ya sé. Profe, Ya. La lavandina. ¿puede volver a decir cómo sacamos Correcto. el nombre? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. La lavandina es esto, eso tienen que saber que el hipoclorito de sodio es la lavandina. La lavandina cuando está en líquido, pero cuando uno la pone activo, el que realmente blanquea, desinfecta, es el cloro, porque esto es inestable. Entonces esto, cuando está en agua, se libera el cloro y es el... ¿Por qué es hito? Profe, en esa sal también se formaría agua, ¿o no? Sí. Claro, no hemos escrito la reacción bien. La reacción química completa ¿Qué es hidróxido Sería igual, ¿no? de sodio, perdón, hidróxido de sodio más el ácido, en este caso el ácido hipocloroso, nos va a dar la sal, que es el hipoclorito, clorooxígeno,
más agua. ¿De dónde sale esta agua? De este hidrógeno con estos oxidrilos. Es esta agua. Esa es la reacción química de formación de la sal. Hidróxido más ácido, sal más agua. Profe, ¿por qué es hito? Igualémosla. Esto porque es Es por de convención. oso y es de la Ico. manera Ah, como no se había dice. visto eso. Esto a nosotros cuando yo andaba en la escuela secundaria, no sé si siguen usando, le llamaban el coso, como era el pico del pato, es un coso chiquito, que era digamos como el versito para acordarse que de Ico, el pico del pato y bato, es un coso de oso ¿Y pico de chiquito. pato? ¿Cómo? Oso chiquito, pico de pato. El pico del pato es un coso chiquito, así me lo enseñaron a mí en la secundaria y me quedó grabado, mí, no sé cómo les enseñan Oso ahora. chiquito y pico de pato. Ah, bueno, usábamos la misma palabra, solo que asociadas en otro verso. ¿Sí? Ahora hagamos otro ejemplo. Este, digamos, es un ejemplo fácil de armar porque los dos valen 1. El tema es cuando no son iguales y hay que invertir estas valencias. Nada más que para saber cómo es el valor, pero no es. Hagamos, por ejemplo, del calcio. El calcio tiene valencia 2. Entonces, el hidróxido de calcio se escribe así. Y lo vamos a asociar, o lo vamos a hacer que reaccione con algunos de los ácidos del azufre. Vamos a hacer este. ¿Cómo se llama este? A ver, ustedes ya tienen condiciones de saber. Este entonces es un hidróxido de calcio. Ácido No sulfúrico. tiene otra opción de nombre porque tiene valencia 2 Ácido nomás. Ya me lo sulfúrico. voy a apoyar para que no se mueva este nombre. ¿Este Ácido cómo se llama? sulfúrico. No, Sí, Sí, ácido señor. sulfúrico es. sulfúrico. Ácido Sí. sulfúrico. ¿Cómo es hecho Porque para tiene el deducir? 4. Porque tiene el 4 en el oxígeno. De los Pero cuatro ¿cómo, Va, eso a- esa era mi. matemáticamente, ¿cómo es hecho? A ver, Y dígamelo el 6, el que ha del sacado. azufre, el 6 del azufre más 2 hidrógenos dividido 2, que me da 4, es el mayor. Sí, pero suponte que vos no te Pensé que tenía acuerdes 4. que el azufre tiene valencia 4 y Ah, 6. bueno. Vos la puedes deducir también de esto. ¿Cómo? Haciendo la fórmula al revés. Sabemos que siempre el oxígeno es 2. 4 por 2, 8 valencias tiene aquí. Menos 2, 2 están neutralizadas con el hidrógeno. ¿Cuántas me quedan? 6. Aquí está trabajando con valencia 6. Y como el azufre tenía 2, 4, 6, la menor es para el hidrógeno solo y se llama con ico sulfúrico. Entonces la sal que forme esto, ¿cómo se va a llamar? Las sales del ácido sulfúrico, ¿cómo se van a llamar? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se van a llamar las sales que se forman a partir del ácido sulfúrico? Con Sulfato. esta cuadrita. Sulfato, Sulfato. correcto. Entonces, ¿cuál va a ser la sal que se va a formar de estas dos especies químicas? Calcio 2. Sulfato. Tenemos, Sulfato de calcio. bien, sulfato de calcio. ¿Cómo se va a escribir? Volvemos al ejemplo este. El metal, calcio, y la parte del no metal. Entre paréntesis se pone generalmente esto para no mezclar. Este tiene valencia 2 y este también tiene valencia 2. Entonces invertimos. 2 viene para acá y el 2 viene para acá. Pero como se puede simplificar, queda así nomás. Y este se va a llamar sulfato de calcio. No, a mí no me cierro. No entiendo mucho. ¿Lo has entendido? O sea, Vamos a ver si está igualada. Un azufre, 4 oxígenos. Aquí, perdón, falta el agua, ¿no? No nos olvidemos que es más agua siempre. Sí, Un sí. calcio. Tenemos 2 moléculas de agua y con eso se iguala. Profe, hago un ejemplo con alguna que tenga más de 4 valencias. Sí, sí. O vamos a hacer una que tenga, íbamos en este con valencia 1, este con valencia 2. Vamos a una impar, que es más complicadito. Por ejemplo, el aluminio, que tiene valencia 3. Hidróxido de aluminio, más uno que tenga valencia 2 como el azufre, pero vamos a ir a la de la valencia 4.
¿Cómo se llama este ácido? Ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Esto es una A con una L, ¿no? No sé si se ve. Entonces, la parte del metal, aluminio. ¿Cuánto vale esto? 3. Y la parte del no metal, azufre, oxígeno 3. ¿Cuánto vale? 2. Ese valor 2 lo ponemos aquí. Y el valor del aluminio 3 lo ponemos aquí. Y este se llama, díctenme, si era ácido sulfuroso, va a ser un sulfito de Sulfito de aluminio. De aluminio. ¿Por qué no aluminoso o alumínico? Porque es una sola valencia. Correcto, no tiene opciones. Falta el agua, profe. Más agua. ¿Cuántas moléculas de agua vamos a hacer? Miren, aquí tiene 2 aluminios, por lo tanto, seguro aquí tiene que ir un 2. Entonces, aquí tiene 3 azufres. Entonces yo aquí le tengo que poner un 3. 3 por 2, 6. Entonces aquí van 3 moléculas de agua. Profe, yo no entiendo por qué ha puesto abajo del azufre y el óxido un 3. Porque acuérdate que hemos dicho que invertimos las valencias del ácido y del hidróxido. Y la valencia del hidróxido es el número de oxidrilos. Y la valencia del ácido es el número de hidrógeno. Entonces, como aquí tenemos 2 hidrógenos en el ácido sulfuroso, este vale 2, lo ponemos aquí. Como el aluminio tiene 3 oxidrilos, el 3 se lo pone aquí. Aquí se invierten las valencias de la especie química que reacciona, que es el hidróxido y el ácido. Profe, No ¿cómo hace la igualación del agua? Tanteo. 3 por 2, 6. Y más 3 por 2, 6. Ajá, bien. Perdón, Sí. está mal. Mal. Ay, no me corrigieron. 3 hidrógenos hay aquí por 2, aquí hay 6 hidrógenos. Y aquí hay 6 más. Entonces tiene que haber 12. Por lo tanto, ser son 6 moléculas de Es agua. un 6. Correcto, bien. Sí, ya no entendía nada ahí. Bien. Así me gusta que se den cuenta. Hagamos otro donde tengamos, por ejemplo, el cobre. ¿Quién me dice las valencias del cobre? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, hagamos con los dos ácidos distintos. Aquí tenemos con valencia 1, va a ser el hidróxido, aquí sí, hidróxido cuproso, y este es el hidróxido cúprico. Hagamos con un ácido del bromo, por ejemplo. ¿Cómo se llama ese? ¿Y cómo se llama este? Entonces aquí es... Ácido bromoso. Hidrobrómico. Bien, bromoso, y este es el ácido brómico. Y este es el hidróxido cuproso. Aquí en los dos tenemos nombres de acuerdo a la valencia. Hidróxido cúprico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener? 2 sales. ¿Qué ponemos aquí? El metal. Entre paréntesis, la parte del no metal. Bromo 2. Bromo, oxígeno 2. ¿Qué valencia tiene esta parte? 1 es el que va para acá. Este tiene valencia 1, queda tal cual como está. En este, ¿qué valencia tiene este? 1. El 1 va para acá. Y el 2 después para cobre es 2. Este va para acá. ¿Cómo se va a llamar este? Es un bromoso, se va a llamar... Bromito. Bromito de... No, de nada, porque aquí tienes que usar la desinencia. Bromito cuproso. Cuproso, correcto. ¿Y este cómo se va a llamar? Bromato cúprico. Bromato cúprico. ¿Por qué bromito y bromato? Porque este era el ácido bromoso, su sal se va a llamar bromito. Y este es un brómico, ico, se va a llamar bromato. Acuérdense de esta reglita para el nombre de la sal.
Bromito cuproso, bromato cúprico. Más agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Este tiene 1 y 1. Es como este. No siempre es igual en el valor, pero por ahí tienen... A ver, ¿quién lo iguala? ¿Quién lo deduce a la igualación del primero y del segundo en las moléculas de agua? Profe, ¿puede Primero poner uno, ¿no? levantar un poquito la cámara? Ahí está. Ahí. Sí, El primero está como está, ahí está bien. Sí, el Y primero creo en que el está igualado. segundo, En el segundo hay que agregarle 1 al segundo. O sea, al brómico. hay que Hay que agregarle un añadirle 2 un al 2 al bromo. H2O. Al ácido brómico hay que Perdón, agregarle un este era un 2. 3 aquí, ¿no? Al ácido brómico, Un sí. 2 aquí. Sí, Ahí, y sí. hay que... ¿Queda igualada el agua? 2 hidrógenos. Profe, ¿por qué Y cambió 2. ahí? Hay un 2 No, ahí. falta un dos falta un en Falta un 2 2 H2. en el H2O. agua. En el 2 agua, H2. 2 moléculas. Ahí quedó igualada. Por eso digo, ahí profe, sí, sí. 2. No te he Pero, entendido lo profe, último ¿por que qué me has dicho. cambió del 3 del oxígeno? Porque me había anotado mal. Era 3. El bromato tiene... El ácido brómico tiene 3. Ah, Aquí lo ahora había sí, copiado claro, mal, pero es ya me eso. había disculpa. ¿Sí? Bueno, Sí, estas profe. sales que se forman por la unión de un hidróxido y de un ácido, donde reemplazamos todos los hidrógenos y todos los oxidrilos, ustedes ven que aquí no queda ningún hidrógeno y ningún oxidrilo, se llaman sales neutras. Estas sales neutras son la reacción del hidróxido y el ácido en forma completa. Pero puede suceder que no se pierda todo el hidrógeno, el oxidrilo, o no se pierdan todos los hidrógenos. Y ahí ya no se llaman sales neutras, sino se llaman sales o básicas o sales ácidas. Es para enredarlo un poquito más todavía. Pero antes que Después puede pasemos a pasar la las sales foto, básicas... profe. ¿Cómo? ¿Puede pasar foto después de lo que hizo, profe? Y va a estar filmado, ¿no te es más cómodo? Se está filmando todo. Profe, una pregunta. ¿Se pueden hacer Sí, ácidos con el manganeso? claro. Porque aquí El aparece manganeso, como un metal de transición, entonces, pero sí, tiene el las manganeso, valencias. un montón de valencias tiene. Vos sabés que el manganeso es un elemento que tiene la capacidad de comportarse como metal y como no metal. No hay muchos que tengan tanta ductibilidad, tanta posibilidad como ese, pero en el caso de que cuando la tienen como ese, tienen las valencias más bajas son las que se comportan como metales y las más altas no. Por ejemplo, una sal de manganeso donde actúa como no metal es un permanganato. Claro. En cambio, con las valencias más bajitas es de manganeso. Pero, digamos, nosotros no vamos a ver las excepciones ni los casos más complicados, sino los casos comunes. Las sales de hierro, las de calcio, las de mercurio, las de los Ok. elementos de transición que se comportan como metales. Por ejemplo, las de fósforo, que también son excepciones, porque tienen un comportamiento particular, porque dependen de las moléculas de agua con las que trabajen, tampoco las vamos a ver en este caso. Hagamos un ejemplo como para que podamos entender lo que es una sal básica. Volvemos a un hidróxido. Obviamente un hidróxido, para que forme una sal básica, tiene que tener valencia más de 1, porque una va a reaccionar y una no. O por lo menos una no tiene que reaccionar. Si tiene una sola, o reacciona eso, no tiene con quién más reaccionar. Entonces, por ejemplo, un hidróxido de calcio, que tiene valencia 2, o un hidróxido de plomo, con valencia 4, aunque con la valencia 2 también, plúmbico o plumboso. Lo hacemos reaccionar con un ácido del nitrógeno, por ejemplo. ¿Cómo se llama este? Ácido nitroso, De no. nitroso. Y ácido nítrico. ¿Cuál Nítrico. es? Este es nítrico. Ese es Este es la Nítrico el de valencia. arriba. Nitroso de abajo. Nitroso el de arriba. Nitroso, el de abajo.
Acuérdense que si no saben con qué valencia, restan. 3 por 2, 6, menos 1, 5, valencia 5. ¿Se fijan? ¿Qué valencias tiene? 3 y 5, entonces la más alta, nítrico. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Va, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Valencia 3 y 5 es la menor, nitroso. Sí. ¿Sí? O sea, no necesitan ¿Cómo el yo de cálculo? memoria eso, si lo pueden deducir. ¿Cómo? ¿Cómo el cálculo? Multiplican los oxígenos por su valencia, que es 2. 3 por 2, 6. Le restan los hidrógenos, y lo que queda tiene que ser el nitrógeno. 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 2 por 2, 4. Menos. Es al revés del cálculo para ver con qué subíndice del oxígeno va cuando escriben la fórmula. Bien. Bueno, entonces, y este se llama hidróxido de calcio directamente, y este se llama hidróxido plúmbico o plumboso. Plúmbico. Sí, plúmbico. Plúmbico, Sí. porque las valencias eran 2 y 4. Bien, entonces, vamos a ver qué sal se forma en el caso A. Acuérdense que ahora vamos a hacer una sal básica. ¿Qué significa una sal básica? Que va a mantener un oxidrilo. Entonces, la parte de la especie química metal va a mantener por lo menos un oxidrilo. Y uno solo va a reaccionar. Y del otro lado tenemos la parte del no metal. Cuando uno en la misma fórmula necesita poner paréntesis para señalar dos, ya a uno habría que ponerle corchetes. Pero también se pone como dos, como paréntesis y no hay problema. En general, cuando va hacia afuera uno agregando, es que pone corchetes o después llaves. Entonces, el hidrógeno, el ácido que va a reaccionar aquí tiene valencia 1 porque tiene un solo hidrógeno. Y este tiene valencia 2, pero como le vamos a mantener 1, en realidad aquí va a trabajar como valencia 1. Entonces la sal que se forma Es como una igualación. es como una neutralización, porque este le aporta las cargas negativas y este las positivas. Entonces tenemos que tener el mismo número de cargas para que quede Entonces, negativo. y a eso se les llama sal Entonces, básica. este 1 Trato le de pasa para... Exacto. Entonces esta es una sal básica. ¿Cómo se va a llamar? Más nitrato de Se va a H2O le llamar... faltó, profe, ¿o no? Hidroxinato. ¿No le No. faltó más agua? No estoy haciendo la reacción, sino estoy escribiendo nomás. Ya vamos a hacer la Ah, reacción bien. química. ¿Cómo se va a Porque me llamar falta el esto? agua. El nitrato de nombre lo calcio. lleva la parte del metal, acuérdense. Entonces, ¿va a ser nitrito o nitrato? Viene del ácido nítrico. Nitrato. 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 Trato, profe. Nitrato, nitrato de acero, más vale que De trate. calcio. Este nitrato se llama, es una sal básica. Entonces lleva la palabra nitrato básico de calcio. Calcio. Esta palabra básica lo que ¿Por te qué? está diciendo es que seguro tiene un oxidrilo. Y en el Ahora, profe, en el anterior, era se le ponía neutro, ¿no? no se pone nada. Cuando Ah, no bien. dice nada es porque es la sal neutra. Bien, bien. Entonces, un nitrato básico es que al calcio se le ha mantenido un oxidrilo. Nitrato básico de calcio. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no le decimos el número de oxidrilos que tiene? Porque no hace falta, porque tiene 2. Entonces, si uno le queda, no tiene otra opción. No hay un nitrato dibásico o tribásico de calcio, porque no tiene más que 2 oxidrilos. Uno reacciona y uno le queda. En cambio, en el plomo, sí. Por ejemplo, plomo, imaginemos que le quedan, o sea, no reaccionan 2 oxidrilos, pero él tiene 4, o sea, todavía le quedan 2 para reaccionar. Y de este lado tenemos la especie aniónica, se llama la especie no metal, que tiene valencia 1. Este 1 le pasa para este lado. Imaginemos, ¿No serían 3, profe? 3 oxidrilos. yo le he querido hacer reaccionar con 2, Ah, bueno. pero puede ser 3 o puede ser 1.
Claro, y le Este, pongo 2 ahí, en el otro. exacto. ¿Qué valencia le queda a esta especie química? 2. Este Sí. 2 va para acá. Bien. Y este, ¿qué valencia tiene 1? Este unito va para acá que no 1. se pone. Sí. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Nitrito o nitrato? Nitrito. 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 Y aquí sí va a hacer falta Nitrito poner Y básico. básico. No, básico. El di básico Claro, claro. Bien. de Y plomo. aquí, plomo, plúmbico o Plum- plumboso. Plumbic. Plumboso. 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 ¿Por qué tiene 2? Plumboso. No, porque No. venimos del Sí, hidróxido de plúmbico. 4. Es Plúmbico. 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 ¿Pero abajo no tiene 2, profe? Pero No, pasó el pero 2 para viene del el... 4, claro. Ah, Viene ah, de quién viene, no ah, de quién es, cómo está, porque aquí la especie ahora química sí. esta es la que tiene 2. Ahora yo les pongo al revés y les digo, escríbanme nitrito mono básico ¿Y mono básico no sería plúmbico. 1, profe? Sí, maestro. NO2, no, OH, perdón, OH, ¿Cómo sería Eh, este? Sería PB. Plomo, dice mono pero no dice, básico no dice plúmbico. plúmbico Sabemos nada, que no dice venimos nada. de este que vale 4. Y sería con un solo oxidril, profe. Como H con un solo oxidrilo. Bien, con un solo oxidrilo. Esta es la Con especie, un solo o oxidril y sea punto. que le da digamos, los 3. Pasa el 3 con paréntesis, digamos. perfecto. Esto vale en realidad 3 que le va a pasar para acá. No Y leo, profe, este, no leo. ¿no ves? Pero, profe, ¿por qué pone el prum, bueno, sí, no me sale el PB? Plomo oxidrilo 1. ¿Por qué pone si no Porque el no dice nombre nada? dice mono básico. Mono básico. 1 le queda. ¿De quién venía? Del No, plúmbico. no, eso no, Ah, ¿de cuál? ¿De este? claro, Porque viene del ácido ajá. del nitroso de este. Tiene valencia 1 porque tiene un solo hidrógeno. Entonces, NO2, en el que tenemos que invertir las valencias. Este le va a dar el número de hidrógenos, que es 1, y este le va a dar el número de oxidrilos que le queda, que es 3. Estoy analizando. ¿Se entendió? Sí, profe. Claro, se invierte en la valencia. Sí, se Ah, entendió, ahora profe. sí, porque Especie esto química, pasa. que aquí es el ácido y el hidróxido. Entonces, la diferencia entre una sal básica y una sal neutra es que a la parte básica de la molécula, que es la parte del metal, le queda alguno de los oxidrilos. 1, 2, 3, de acuerdo a los que tenga y los que pueda mantener. Profe, pero también se podría hacer, o sea, en vez de dejarle uno, que se vuelva una sal neutra. Sí, vos imagínate que nosotros aquí estamos hablando en teoría. En la práctica depende de lo que quieras obtener. Las reacciones químicas o las especies químicas tienen un objetivo. Vos imagínate en la industria farmacéutica, donde la presencia de un oxidrilo más, menos, a veces le cambian el efecto en algunos casos y en otros los efectos colaterales. A veces le han sacado un carbono a la molécula y le ha quitado el efecto nauseoso. Como eso te puedo decir un montón de ejemplos en la industria textil. El color cambia a veces de la configuración espacial. O sea, ¿qué es lo que queremos obtener? Es lo que logramos de acuerdo a la reacción química que generemos. Ahora, para que reaccione y quede como neutra, o como básica, o como ácida, lo que se tienen que modificar obviamente son las condiciones químicas de la reacción, que no es el caso nuestro, sino para que sepan que se puede dar una sal básica, una sal neutra, y lo que nos queda por ver, que aunque sea rapidito lo vemos, es una sal ácida porque es la misma historia, donde lo que vamos a mantener son los protones de la parte del ácido. Imaginemos entonces, suponte un hidróxido de sodio que tenga un solo oxidrilo, y usemos un ácido que tenga 2, como puede ser el ácido sulfúrico. Entonces, si es una sal ácida, lo que vamos a mantener es uno de los protones. Entonces, la sal que se forma aquí, mantenemos la parte de la especie metálica de este lado, y de este lado la especie no metálica, como es esto.
Pero podemos mantener un hidrógeno. Entonces, ¿cuánto podemos mantener? Y solo uno, porque si sacamos dos, ya no es la molécula. Entonces, invertimos las valencias. ¿Cuánto le queda a este? Un 1 que le ponemos aquí. Este era 1 para este lado. ¿Cómo se va a llamar esta sal? Claro, es lo contrario del básico. Exacto. Este era el ácido sulfúrico, ¿no? Sulfúrico. Sulfato ¿Cómo se va a ácido llamar esta será. sal? Sí, Sulfato ácido, Ácido. bien, de sodio. ¿Y por qué de Sodio. sodio y no de sódico o sodoso? Porque tiene una no sola existe. valencia. Bien. Ahora, yo les voy a escribir uno para terminar y a ver si lo podemos sacar directamente poniéndole el nombre, que sería el... la forma también común de llamar esto, en vez de ser sulfato ácido, le llaman Profe, ¿y se pone el disulfato. H2O? Si Que no haces le la ve. reacción química, tienes que sumarle el agua para equilibrarlo, porque la reacción química es poner todos los reactivos y los productos que se generan, que siempre es hidróxido más ácido, da sal más agua. Sal bien. básica, ácida o sal Cualquiera. neutra. Bien. Exacto. Hagamos, por ejemplo, ¿de qué hemos hecho aquí? El carbonato ácido. A ver, uno que tenga dos. Ferroso. Carbonato ácido ferroso. Con el nombre sabemos que es una sal. Entonces sabemos que viene carbonato. Como termina en ato, viene del ácido carbónico. ¿Cómo era el ácido carbónico? Tenía valencia 2 y 4. Carbono en el medio, 2 y 4 par, va un 2 para este lado. Carbónico, la valencia alta es 4. Más 2, 3. 6, dividido 2, 3. Ese es el ácido carbónico. Y el óxido ferroso es hierro y oxígeno. Valencia del hierro, 2 y 3. 2 para acá, se simplifican. simplifica. Ese es el óxido. Como esta es una sal ácida, vamos a utilizar la parte metálica para formar la sal. Carbonato ácido, me queda un hidrógeno. ¿Cuánto me queda de valencia este? 1. Y el hierro tiene valencia 2. Entonces el 2 le pasa para acá y el 1 para este lado. Ese Pero, es profe, ¿no el se simplificado? carbonato ácido. ¿Cómo? Y el... ¿Por ¿No qué se simplificado ácido? con el No oxígeno? sería ácido ferroso, profe. Sería hidróxido. Este es, Bueno, perdón, tienes razón. Hidróxido. hidróxido ferroso. Sí. Ahora sí. Ahí está, Ferroso. ahora sí. Hierro, bien, bien la observación. Yo ya tengo hambre, parece, por eso no desperté eso. Así es, Qué capo. Ahora sí. Sí, alto capo. alto capo. Muy bien, así me gusta. Y que tenga alta autoestima también. Capico. Este es el carbonato Avaricia es eso. ácido ferroso. Avaricia. Pecado capital. Bueno, cuando se llama carbonato ácido, el nombre más común por el que se lo utiliza es bicarbonato. Ahora no me pregunten por qué es bicarbonato, porque de bi no tiene nada, pero esta parte de la sal del carbonato ¿Será ácido porque tiene se la llama valencia 2 del hierro, profe? No, porque el bicarbonato de sodio, que es un antiácido muy común, el bicarbonato de sodio es así, Claro, no tiene ningún 2 porque Claro. no en tiene ningún lado. valencia. Ese es el bicarbonato de sodio. Tarea Mira, para la próxima. Me ha una de matado, las profe. explicaciones es porque tiene dos formas de actuar. Era el carbonato solo o carbonato ácido. Entonces era el segundo carbonato, no sé, un invento. No. Ah, puede ser, puede ser. No nos meten en eso, Entonces, profe. ya sabemos, Encima de sales hambre. ácidas, sales básicas, sales neutras. Nos quedaría solo por ver ejemplos de unas sales que son mucho más simples, que es, en vez de óxidos, perdón, de nuevo, hidróxidos más ácidos,
son, mejor dicho, los ácidos en los que forman parte con oxígenos, son los hidróxidos más lo que se llaman hidrácidos, que serían Estas en son realidad las sales binarias, los ¿que no, profe? sales binarias, porque no tienen oxígeno. Y los hidrácidos son los que nosotros hemos llamado también halogenuros. Que voy a ver si se los dan de nuevo Pablo, pero les doy un ejemplo cortito, un hidróxido cualquiera, más, por ejemplo, los halogenuros no hay muchos. Ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, o todos los derivados de los halógenos. Ácido bromhídrico, ácido iodídrico, Pero ácido falta el O, fluorhídrico. ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Falta el O. Sí, no tiene Ah, oxígeno. bien. Estos ácidos también lo que hacemos es poner la parte del metal y la parte, perdón, del no metal y la parte del metal del hidróxido. Entonces, pongamos uno que tiene valencia 2 como el magnesio o uno que tiene valencia 3 como el aluminio. Entonces, hagamos, por ejemplo, el primero con este. Nos va a quedar sodio, cloro. La parte del no metal es el cloruro, porque viene del ácido clorhídrico. Son los cloruros, acuérdense que se llamaban halogenuros, porque este se llamaba cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Cloruro de sodio. Hagamos este del magnesio con el segundo, con el azufre. Va a ser el magnesio que vale 2 y el azufre, que en este caso como tiene 2 hidrógenos, vale 2. 2 para acá, 2 para acá. Se simplifica, sulfuro de magnesio. Hagamos el aluminio con el bromo. Aluminio, bromo. El bromo tiene un solo hidrógeno y el aluminio tiene 3 oxidrilos. Va para acá. Bromuro de aluminio. Y hagamos uno que tiene plomo, que tiene 2 valencias, para que usemos la palabra osoico, con el ácido fluorhídrico. ¿Qué vamos a obtener? Plomo de este lado, flúor de este otro. El flúor valencia 1, el plomo valencia 2. Este es el fluoruro plumboso. Y con eso terminamos toda la nomenclatura. Lo que tienen es que practicar un poquito para poder sacarlos solos, y lo que me faltó, digamos, dar un poquito más profundamente es las igualaciones de estas reacciones, que es hidróxido más ácido, siempre la sal más el agua. Pero son mucho más fáciles de igualar esta que la formación de los óxidos o de los ácidos. Con esto hemos terminado nomenclatura. Practicamos. Profe, en los halogenuros no va H2O. No se obtiene H2O porque acuérdate que en estos, o sea, si vamos a, aquí no tienen, ninguno tiene oxígeno. Ajá. Pero en la sal sí va a ser más agua. Vamos a obtener agua porque aquí me está sobrando. Que sobra el oxígeno siempre. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Me alegro de haberlos visto, escuchado y todo eso. Hasta la próxima. Profe, nos vemos. Igualmente, profe. Se vaya bien, profe. Lindo, adiós. Sube el videito, profe, la fotito. Ya lo subo como videito. Si después quieres la foto, me dice. Chaucito, chicas. Hasta luego. Chao, profe.